Esta noche comenzamos punto final con el colapso de las comunicaciones en telefonía celular, porque no se le puede dar otro nombre. No damos más con la caída de llamadas y con todos los problemas que se están generando. Y cuando los clientes, la gente, con toda razón va a quejarse a un operador telefónico, decirle, oiga, mi señal está muy mal, voltean y dicen, no, es culpa de los municipios, porque los municipios no nos dejan poner más antenas, y cuando uno va al municipio, el municipio dice, momentito, es la gente la que no quiere que se pongan más antenas porque teme por su salud. Y la pelota regresa a la cancha de la gente, que además hace dos cosas. Primero, no permite que se pongan más antenas, pero compra celulares sin parar. 30 millones de celulares hay en el Perú, casi un celular por habitante, 8 millones de teléfonos inteligentes. ¿Cómo empezó este problema? Así empieza. Punto final con Fabricio Casadillo. Adelante. Cáncer provocado por la radiación emitida por antenas de celular en nuestras calles. Sí, hay muchísimos casos. Desde octubre hasta ahorita te podría así contar 20 casos muy cercanos. Específicamente el caso de varios niñitos con cáncer al cerebro. San Isidro, cruce de Álvarez Calderón y Blas Cerdeña. Hace 1 año y medio, esta zona fue denunciada como muy peligrosa por varios residentes que decían la radiación emitida por 2 antenas de telefonía móvil cercanas a ellos habría provocado aquellas terribles neoplasias. Mi hijo de 4 años empezó a tener una serie de mareos, una serie de dolores de cabeza, náuseas. Igual que su mamá. Muy cansado, unos síntomas muy parecidos a los de su mamá, ¿no? En aquella oportunidad, los medios dimos cabida a la noticia, y en medio de las denuncias apareció un hombre sosteniendo un aparato de medición que aseguraba que la radiación emitida por esas y todas las demás antenas existentes en el país tenían directamente que ver con algunas apariciones de cáncer entre la población cercana. Por ejemplo, aquí en este punto del parque, lo puedes ver, estamos a razón de 5.000 microvatios por metro cuadrado. Hoy, Rolando Cárdenas Quispe, todavía el gerente general de aquella empresa medidora de radiación, sigue armado con su equipo que detecta las ondas no ionizantes que emiten las antenas de telefonía móvil. Con esto podemos determinar los valores apropiados que se debe tener en el interior de las viviendas. En esa parte de la oficina, los valores que ingresan por la parte de la mampara, que son valores bastante bajos, pero si nos vamos a otro ambiente, vamos a apreciar unas estaciones base que están a 140 metros. Estamos en la casa de Rolando, en Magdalena, y cerca allí hay 2 antenas que son parte de las 8.000 que hoy existen en el Perú. Son estructuras cuyas puntas están conformadas por placas que permiten la conexión entre celulares, internet móvil y Wi-Fi. Están hoy en medio de urbanizaciones, en parques, sobre edificios, junto a avenidas, junto a colegios, y la gran mayoría de gente las tiene como malignas. ¿Realmente provocan cáncer las emisiones de estas antenas? El valor está en 30, está por debajo de 100 microvatios, pero si abrimos... Entonces, cuando abrimos la puerta, lo que sucede es que simplemente el medidor se va de rango. Simplemente ya no nos da mayor valor de la capacidad que tiene de 20.000 microvatios. O sea, podemos determinar si los valores en este punto son apropiados para la vivencia o no. Las mediciones de este hombre dicen que es necesario que las personas se mantengan o lejos de estas estructuras, o que sus puertas y ventanas estén siempre cerradas y forradas con una protección especial. ¿Qué tiene tu puerta? ¿Que la has forrado con algo? Sí, los vidrios son vidrios comunes, como cualquier mampara, como cualquier ventana. La diferencia es que esto tiene unas láminas metálicas. Entonces, si nosotros tenemos un ambiente como este, que es un ambiente apropiado a 20 microvatios, con estas láminas cubiertas, nos va a permitir tener un ambiente apropiado para el mantenimiento de la salud o la recuperación de la misma. Estas láminas metálicas protectoras las vende la empresa de Rolando Cárdenas, una empresa que por visitar una oficina o una casa y dar un diagnóstico contra radiación electromagnética cobra algunos miles de dólares. Pero este no es el único servicio que brinda la empresa de Rolando.
En esta mampara, en este mueble, ¿qué cosa es lo que tiene? Bueno, aquí tenemos una serie de productos eficaces de protección para las viviendas, medidores para lo que es ¿Tú vendes los medidores también? Nosotros representamos aquí en el Perú y también tenemos protección de uso personal. Hay personas que tienen un cierto nivel de intolerancia al momento de hablar por teléfono celular, ya sea porque les duele la cabeza o tienen algún tipo de inconvenientes. Lo único que hacen es ponerlo en la funda y hablar de esta manera. Esas son las pinturas de blindaje que se colocan en las viviendas para poder contener la radiación que entra por la pared. ¿Cuánto cuesta una funda de esas, más o menos? La funda para los celulares están costando en 100 nuevos soles, ¿sí? Y las mantas están en 200 soles, ¿no? Son mantas especiales que desde el momento que saben que ya tienen, digamos, un bebé en camino, pueden cubrirse en el lugar donde se encuentran. ¿Son productos extranjeros? Son productos hechos aquí en el Perú, nosotros los hacemos aquí en el Perú. El señor Cárdenas no es físico, tampoco es ingeniero y tampoco es médico. Está estudiando Derecho y tiene algunos ciclos llevados en Ingeniería Industrial, pero como gerente general de su compañía interesada en brindar servicios que miden la radiación arrojada por antenas, él ha leído mucho. Dice que la data que muestra su equipo alemán es avalada por estudios de la Unión Europea, por científicos independientes y por la Universidad de Harvard. En Lima hay 2.600 antenas de telefonía de celular, cifra que para los 9 millones de habitantes en la ciudad es, según las propias compañías de celulares, la causa de que cuando usted esté hablando, la llamada se le corte de pronto. Un internet lento o una conversación deficiente se podría mejorar en Lima, según las operadoras, implementando lo que ya existe en ciudades como Santiago de Chile, donde hay 7 millones de habitantes y el número de antenas es 8.138. O como en Londres, donde con 8 millones de personas existen 30.000 antenas de celulares. O como en Tokio, que teniendo la misma población que Lima, 9 millones, el número de antenas de celulares es de 90.000. ¿Por qué Chile sí permite que hayan más antenas? ¿Por qué Inglaterra permite que hayan más antenas? ¿Por qué Japón permite que hayan más antenas? ¿Por qué Europa permiten más antenas cuando la población es la misma o menor incluso que la de Lima? Me está haciendo referencia de países en Latinoamérica. Si hablamos de Chile, si hablamos de Colombia, si hablamos de Ecuador, toda Latinoamérica tiene el mismo origen de información. Y en Europa es distinto porque no todos los países tienen la misma normativa. ¿Me quieres decir que Inglaterra se está equivocando? Hay estudios muy importantes, ya hay resoluciones que se dieron en su momento para poder restringir el nivel de exposición para la población. ¿Qué dicen las estadísticas sobre los casos de cáncer en estas ciudades? Y más directamente, ¿qué dicen sobre cánceres producidos por radiación emitida por antenas similares a las denunciadas en San Isidro? Antenas como por ejemplo las que Rolando Cárdenas apunta con su equipo desde su casa en Magdalena. Esas antenas están en medio de la ciudad, hay mucha gente que está viviendo acá. ¿Hay algunos casos de cáncer por acá cerca que hayan sido provocados por aquellas antenas? Debe de haberlos. El tema es de que esto no sale a la luz. ¿Pero algún caso, digamos, clínicamente conocido existe? ¿O de lo que tú puedas ayudarnos? Hay especialistas que están viendo el tema aquí en el Perú. Sería cuestión de que los puedan entrevistar ya y que ellos puedan de primera fuente manifestarles cuál es la sintomatología que puedan presentar las personas. Pero sí existe. Doctor, ¿podemos decir que la radiación de las antenas pueden causar cáncer o alguna enfermedad por el estilo? El Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, la Sociedad Americana del Cáncer de los Estados Unidos, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud, a través de la Organización Internacional de Investigación del Cáncer, todos coinciden en que no existe ninguna relación entre las torres de teléfonos celulares y enfermedad en la gente que vive alrededor de ellos. ¿A quién le creemos? ¿Al doctor Elmer Huertas o al señor Rolando Cárdenas? Eso es un tema complicado, pero yo quiero reiterar la información sobre las cifras porque son realmente apabullantes. Lima tiene más o menos
9 millones de habitantes, sumado con el Callao, y hay más de 2.600 antenas en Lima. Para 9 millones de habitantes en un país donde hay 30 millones de celulares, donde probablemente la mitad estén en la ciudad de Lima. Pero ¿qué pasa en Santiago de Chile? Hay menos habitantes que en Lima, porque son aproximadamente 7 millones de habitantes, y hay 8.138 antenas. Es decir, 3 veces más que en Lima. En Londres, que hay más o menos 8 millones de habitantes, hay 30.000 antenas. Y miren ustedes lo que pasa en Tokio, una ciudad más o menos del mismo tamaño que Lima y Callao juntos. Hay 90.000 antenas, es decir, 40 veces más antenas. Es decir, si asociamos la lógica antenas-cáncer, en Tokio debería haber 40 veces más cáncer que en Lima. Pero ¿qué dice el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre esto? ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud y qué dicen los operadores? Aquí la respuesta. No hay ninguna evidencia certera que diga que las antenas de comunicación celular o cualquier otra antena causa cáncer. Pero siempre se ha tomado el tema porque todavía faltan estudios. No, se está tratando de mostrar que eso causa cáncer y no se ha demostrado. Es al revés. Quien habla es Lorenzo Orrego, director de Control de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, digamos, la voz del Estado en cuanto a radiación emitida por antenas de celulares se refiere. Las antenas cumplen 3 funciones básicas. 1, mejorar la cobertura y la calidad enormemente. Por ejemplo, ahora compramos smartphones, tabletas, y de repente sentimos que se corta la comunicación y que no hay buena señal. O que vamos por una pista y la señal a cada rato se corta. Eso es simplemente porque faltan antenas. O sea, es así de simple. Es como querer colocar luz sin colocar postes ni cables. No hay posibilidad. Estamos en la cuadra 3 de Jorge Basadre, en el corazón de San Isidro. Aquí hemos citado a este funcionario para saber su versión respecto de nuestra duda. Si el asunto que nos concierne a todos los que usamos un smartphone es cancerígeno o no. Rodeado de las antenas más grandes y para algunos más perturbadoras de Lima, el señor Orrego nos muestra un equipo que asegura cumple con los estándares internacionales de medición de radiación que ha adoptado el ministerio. Pero nos sorprende ver que se trata de un aparato por completo diferente al que un día antes el señor Rolando Cárdenas había activado en su casa. Este equipo tiene 2 cosas. 1, una antena que sin una cabeza, porque se tiene que medir omnidireccionalmente, por el tema de que no solamente una antena, sino varias. Entonces tengo que ver la contribución general. Segundo punto, cuando yo mido con antenas direccionales estoy midiendo un punto, pero no el resto. Entonces esa información no es válida internacionalmente, no es comparable internacionalmente. Nos asalta la duda. ¿Cuál equipo es el correcto para saber si el cáncer ronda nuestras calles o no? ¿El que ostenta el MTC o el que el gerente de la empresa privada usa al cobrar a quienes requieren sus servicios? El ministerio pueden oficiarnos carta o llamarnos por teléfono para hacer mediciones. ¿Se cobran algo por eso? Sí, no cobramos. Esto no es cobrado. En Nueva York, ciudad con igual cantidad de habitantes que en Lima, pero también con 10 veces más número de antenas, el equipo autorizado para medirlas es el mismo que hoy el MTC nos ha traído para hacerlo en San Isidro. El mismo equipo que se ha usado el año pasado en 2.600 mediciones en todo el país, las cuales, buscando cáncer, dice este funcionario, no se halló nada porque los márgenes encontrados fueron muy por debajo de los que se tienen por peligrosos. Ya lo está midiendo, ¿no? 0.26, por ejemplo, ahorita. El primero es banda de televisión, ¿no? Vienen 2 mediciones de BTS de Claro, acá está, y miren el límite, 0.005 del límite máximo permisible. ¿Y cuánto debería tener para que me produzca cáncer, por ejemplo? 100%, o sea, debe ser 100.000. Y está midiendo 0.00180. Esto no produce cáncer. No hay calentamiento. De Jorge Basadre le pedimos al representante del MTC movernos a la esquina donde todo empezó, Blas Cerdeña con Álvarez Calderón, allí muy cerca de donde año y medio antes los casos de cáncer aparecieron, al parecer producto de la radiación de antenas cercanas. Bueno, esta es una antena de Claro, ¿verdad? Así es. De radiación hay 0.00587. Así es. Esta es una banda de FM, de radio,
0.0029. Esta es una antena de Entel. Sí. Esta debería causar cáncer según las denuncias que hemos escuchado. Pero está más baja que la antena de FM. Y tiene 0.0038. La sumatoria de todas estas antenas o todas estas radiaciones que capta la máquina es 0.035. Ni siquiera llega a 0.1. De ahí nos movimos a la antena que encontramos más cercana a alguna vía pública. Fue aquí, frente a la cuadra 7 de Comandante Espinar, a pocos metros del Óvalo Gutiérrez. 20 metros nos separan de esta antena. Esto es Entel, ¿verdad? Entel, que es el 0.027, ni siquiera 1. ¿Se da cuenta? De Claro, Claro. BTS Claro, Acá es 0.00402%. ¿El Telefónica cuál es? ¿Está acá? BTS Telefónica, 0. Movistar, 0.0186. La sumatoria es 0.027. No hay ninguna prueba consistente y contundente que ni ningún parte médico en el Perú ni en el mundo que diga que las antenas de celular han causado algún cáncer en alguna persona. Pero, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud sobre este espinoso tema? En Perú, el representante de este ente que vela por la salud del mundo es Víctor Cruz. Él es físico, es sanmarquino y es experto en radiaciones no ionizantes. Doctor, imaginemos que esta estructura metálica que está allá es una antena de celular. ¿Le va a dar cáncer si me acerco tanto a una antena? No, totalmente falso, porque a partir de las antenas que están en la parte alta, la máxima área de influencia es un radio de 1 metro. Para una persona que está almorzando ahí en ese chifa, que está por lo menos a 10 o 15 metros de la... ¿No le va a pasar nada? No le pasa ¿Es nada. garantizado eso? Claro. Si no hubieran los techos, etcétera, estaría llegando un 5% de los límites máximos permisibles probablemente. El representante peruano de OMS nos explicó que una antena de televisión, como las que hay en el Morro Solar, por ejemplo, emiten 50.000 vatios de radiación. Que un horno microondas emite 2.000 vatios de radiación. Pero escuche, según este experto, una antena de teléfonos celulares emite solo 50 vatios. Al conocer esto, le preguntamos qué opinaba entonces sobre el equipo del señor Córdoba, que marcaba cifras descomunales. Instrumentos que no están homologados en nuestro país y que en ningún otro país podrían trabajar, porque se trabaja de acuerdo a ciertas normativas. Lo peor que puede hacer la población es preocuparse por este tema. ¿En el mundo existe algún caso o algunos casos de gente con cáncer producto de su exposición cercana a antenas de radiación no ionizante? La Organización Mundial de Salud tiene una posición bien definida, es que no hay, hasta el momento de todas las investigaciones, no hay ninguna vinculación entre el cáncer o cualquier otra enfermedad con la telefonía móvil. Y lo que hace esa persona es aprovecharse de la ignorancia de la gente y venderles cualquier cosa, venderles información falsa. Es un ánimo de lucro puro y duro. Él es Julio César Bustamante, representante de AFIN, la Asociación de Fomento de Infraestructura Nacional, un gremio de empresas privadas entre las que figuran Entel, Telefónica y Claro. Lamentablemente, que se le dé cabida a gente como este señor, que lo único que hace es azuzar el miedo de la gente, es atentar contra los servicios. Así como un alcalde que retira una antena, es lo mismo permitir que se asuste a la gente sobre la base de mitos. Lo vuelvo a repetir, son mitos. Eso no hay nada probado. Si no existen antenas desplegadas en la ciudad, no puede haber servicio. No puedes hacer llamadas, no puedes tener data, no puedes disfrutar los servicios de internet, no puedes estar conectado con tu tablet, con tu laptop en algún parque. No puedes acceder a nada si no tienes infraestructura. ¿Quién tiene la razón? Nosotros buscamos la verdad, ubicando a dos realmente expertos, dos médicos peruanos que son respetados en el mundo por su conocimiento en radiooncología. Cuando uno está más cerca a una fuente de radiación no ionizante, uno va a tener más efecto. ¿Pero cuál es el efecto? El calor. Este es el concepto, es el calor.
Bueno, ¿cómo resolvemos esta angustia que tiene la gente? Porque la verdad que es un problema real. La gente quiere estar comunicada, pero está por otro lado paralizada con el temor al efecto que pueda tener sobre su salud la cercanía de antenas de celular. Está ocurriendo en todos los distritos de Lima. Por todas partes hay este temor. Entonces nosotros, como lo ha dicho Fabricio Carrillo, fuimos a buscar a profesionales solventes y cuya palabra por lo general es lo más confiable que podemos tener o a la que podemos recurrir los peruanos. Ellos hablan en esta nota. Adelante. En términos de la salud, existen dos grandes tipos de radiación, diferentes como el día y la noche. Unas se llaman radiaciones ionizantes y las otras radiaciones no ionizantes. El doctor Elmer Huerta sostiene primero entender ambos conceptos. La radiación ionizante es maligna de plano. Por ejemplo, una exposición durante mucho tiempo a los rayos X, a los rayos de cobalto y en mayor escala a la radiación de algo como una bomba atómica. Porque lo que hacen este tipo de radiaciones es ir muy profundo a las células, penetran las células, cambian lo que se llama el ADN de los cromosomas, provocando mutaciones celulares y desembocando en el cáncer. Eso se llaman radiaciones ionizantes. Las radiaciones no ionizantes, que son la gran mayoría de tipos de radiaciones que se usan en la vida diaria, esas radiaciones no son causantes de entrada a la célula, no entran a la célula, por lo tanto no logran cambiar el ADN, por lo tanto no causan mutaciones y por lo tanto no causan cáncer. Algo que usamos todos los días en la casa, los hornos de microondas. Otro, la radio. Otra, la televisión. Otra, los teléfonos celulares. El módem del internet, las estaciones de Wi-Fi para inalámbricas también usan no ionizante. Este afamado oncólogo peruano radicado en USA, colaborador de CNN en español y director del Centro de Cáncer del Hospital de Washington, sostiene que si bien sí puede ser peligroso mantener un celular caliente mucho tiempo pegado a la cara, el tema de las antenas es diferente. La radiación que sale de ellas, dice, es prácticamente inocua. Es posible que tu departamento, si vives en una casa pequeña y tienes varios aparatos, que tengas niveles de radiación no ionizante, digamos, altos. Pero lo que se ha estudiado es de que la cantidad de ese tipo de radiación no ionizante es decenas de veces menor que la permitida, por ejemplo, por la FCC de Estados Unidos. Nadie, incluyendo el televidente que me está mirando, va a renunciar a usar su teléfono celular porque esto ya es parte de su vida. Entonces, la sociedad tiene que hacer lo que se llama un análisis de beneficio y de riesgo. Y para eso estamos los científicos. Para decirle a la gente, mire, en el análisis de beneficio y riesgo de las torres, la cosa se va para el lado negativo y se puede decir de que eso no causa problemas de salud. En el análisis de riesgo-beneficio de las máquinas Wi-Fi en los departamentos, no hay todavía estudios serios. Se piensa que el dolor es de cabeza crónico, se piensa que alguna cosa alguna gente lo va a creer. Entonces, ¿qué es lo que la gente tiene que hacer? Si yo pienso que esto me sirve y el riesgo que voy a tener pequeño de usarlo vale la pena porque el beneficio es más grande, pues lo voy a tener que seguir usando. Pero los científicos estamos para analizar esa famosa balanza de riesgo-beneficio y poder decir a la gente, hasta este momento, el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, la Sociedad Americana del Cáncer de los Estados Unidos, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud, a través de la Organización Internacional de Investigación del Cáncer, todos coinciden en que no existe ninguna relación entre las torres de teléfonos celulares y enfermedad en la gente que vive alrededor de ellos. Esta es la opinión del doctor Huertas. Finalmente buscamos cruzar sus palabras con la de otro experto de su mismo nivel. Otro paisano nuestro famoso entre los oncólogos del mundo, el jefe del Departamento de Medicina Nuclear del Hospital de Neoclásicas, fundador de la Asociación Latinoamericana de Terapias Radiooncológicas y educado en Europa. Finalmente hemos llegado aquí a la clínica Radiooncología a buscar a quien es probablemente el único experto en oncología y en radiación, el doctor Alberto Lacho. Se la ha estudiado en Rusia y también en Francia y es peruano y es experto en el tema. Doctor, ¿cómo está?
¿Qué tal? Qué gusto conocerlo. Fabricio Escajadillo. ¿Provoca cáncer estar cerca de antenas de radiación no ionizante, antenas de telefonía móvil? Bueno, hasta ahora no hay ninguna evidencia científica, lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice el Comité Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes, lo dice el grupo de ingenieros de los Estados Unidos que tienen más de 23.000 trabajos al respecto. No hay ninguna evidencia que relacione las radiaciones no ionizantes emitidas por las antenas o celulares de telefonía móvil con el cáncer o con algún efecto en la salud. No hay nada científicamente demostrado. La incidencia de tumores cerebrales, sea en Estados Unidos o en Europa, no pasa del 6 al 7 por 100.000 habitantes. O sea, 7 pacientes que sufren de tumores cerebrales por 100.000 habitantes. Y la incidencia de los años 70 no ha variado en nada, hasta los años 2010, 2015, que es hasta ahora. Si hubiera alguna relación, pues, a partir de los años 90 o 2000, como quieras, 10 años después, o 2000, 2010, la incidencia de tumores cerebrales también se hubiese elevado. Pero eso no se ha elevado, siguen igual. La Organización Mundial de la Salud y la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes, ellos no se preocupan por las antenas. Ellos se preocupan, la investigación la han centrado en el uso de teléfonos celulares, no en las antenas, porque las antenas emiten muy poca radiación, pero los teléfonos celulares son los que tenemos pegado al cuerpo, porque yo en 3 minutos y medio recibo la misma radiación, hablando 3 minutos que recibo en 24 horas, a 6 metros de la antena. Yo te pregunto con estadísticas, con casos probados de gente que haya tenido o cáncer o malformaciones o problemas con el sueño o estrés crónico debido a antenas. ¿Eso existe en el mundo? Existe estudios, existe información, pero otra cosa es... ¿Me puedes ayudar con esa información? Te voy a pasar la información para que lo puedas... Con casos específicos, porque eso es lo que queremos, ¿verdad? Saber a qué nos atenemos. Lo que tendrías que hacer es revisar los informes de manera detallada, informe por informe, y son miles de estudios que se han realizado sobre el tema. Pero la estadística de cáncer es la misma que en otros lados del mundo. No ha crecido el cáncer en Inglaterra porque hayan más antenas. Depende, tiene que ver qué tipo de estudio, de informe es la que está haciendo referencia. Dichas estas cosas, todos los ángulos de este debate fundamental están expuestos. Usted tiene la decisión. Una cosa es cierta, nuestra salud, por supuesto, es vital. Nuestro derecho a estar bien comunicados también.